Largo el título, pero esto es muy importante, hermanos, saber que lo que nosotros entendemos es lo que la palabra de Dios dice. Sí, el orden que Dios nos da en su santa palabra para el efecto de la resurrección. Si no nos acatamos a ese orden, no vamos a entender cómo se va a efectuar la resurrección. Como ya decíamos, es tan complicado este tema, hermanos. Dice el apóstol Pablo que en su tiempo, cuando él andaba predicando, algunos decían que ya la resurrección ya se había efectuado, ya estábamos en otro tiempo. Algunos de los saduceos no creían en la resurrección, decían que no había resurrección de muertos. Y aún en nuestros días, hermanos, hay personas que niegan, dicen que no va a haber resurrección. Bueno, como ya decíamos, es muy complicado el estudio, pero vamos a tratar de entenderlo. Sí, el orden que Dios nos da en su santa palabra para el efecto de la resurrección. Texto. Sí, el texto. Primera los Corintios 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Versículos 20 al 24. Amén. Primero los Corintios 15, 20 al 24. Si alguien quiere darle lectura en voz alta, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Sí. Aquí el apóstol se enfoca a testificar, a declarar, porque algunos no creían en la resurrección. En la iglesia de Corintios decían que no había resurrección. Por eso el apóstol se enfoca aquí en el capítulo 15 a hablar de la resurrección. Y aquí en el 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí vemos un error en la traducción. Los traductores de la Biblia aquí
hablan en plural la resurrección de Cristo. Si ustedes ven en el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque pluralizan la resurrección de Cristo. La resurrección es nada más una persona que resucitó. Y dicen primicias, un error. Ellos relacionan el 20 con el 23, que no tienen nada que ver. Aquí el apóstol está hablando de la resurrección de Cristo como primicia. A ver, hermana, ayúdanos aquí para que podamos dejar bien claro este tema. En el 20, 15, 20. 20. El apóstol Pablo habla de la resurrección de Cristo. Como primicia. Como primicia de la resurrección. Sí. ¿Cuál es singular? En el 20. Pero aquí está más veces. Pone ahí entre comillas, singular, en el plural, casi no voy a decir más. Está más de correr. Primicia. Subraya la palabra primicia. No primicias. Eso es. Primicia es singular porque es una persona que resucitó. Entonces, con rojo le ponen el rojo. Con rojo, no sé. sí. En el versículo 23, acá, en el versículo 23, nos da el orden de la resurrección. Exactamente no tiene nada que ver el 20 con el 23, porque aquí no está hablando de la resurrección otra vez, de la resurrección de Cristo como primicia, pues ya lo digo en el 20. Aquí está solamente dando un orden. 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Y comienza la lista del orden con la resurrección de Cristo. Como en el 20 ya dijo que es la primicia de la resurrección, aquí nada más dice Cristo. Primer lugar, Cristo. Y dice las primicias. A ver, el orden. Número 1, Cristo.
Número 2, las primicias. Número 3, los que son de Cristo. De la casa. En su segunda venida. Las mías. La mía. Eso es. Número 4. El juicio final. Ahí en el juicio final va a ser la segunda y última resurrección. Eso es. Ese es el orden que la Biblia nos da para entender cómo se va a llevar a cabo la resurrección. Claro, los que leen nada más que es primera y segunda resurrección y ahí se quedan, pues se confunden. Las primicias, podemos añadirle lo que el apóstol Pablo dice allá en 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4. Primera a los Tesalonicenses 4. Los que son de Cristo. No, perdón. Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Ahí va a haber una resurrección. Ah, sí, ahí era, hermano. Los muertos en Cristo. ¿Cómo dice, hermanos, el 16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahí va a haber una resurrección. Lógicamente y claramente la Biblia dice que va a haber una resurrección. La resurrección de los muertos en Cristo. Es decir, los fieles que han muerto ya desde el primer día desde la primera iglesia en Jerusalén, que murieron fieles y han muerto fieles, miles de creyentes de ahí para acá. Cuando Cristo venga a juzgar para darles el premio, la recompensa de fieles, lógicamente estas gentes tienen que resucitar.
Esos son los muertos en Cristo, en la resurrección de las primicias. ¿Está claro, hermanos? Amén. Muy bien, entonces los que solamente creen en dos resurrecciones, ¿cómo nos conciliarían esta resurrección? Si nada más son dos resurrecciones, la primera y la segunda, ¿a dónde va a quedar esta resurrección? La resurrección de las primicias. La primicia de la iglesia. Esto es la primicia de la iglesia. Son dos primicias. A ver cómo lo haríamos aquí, hermana, para declarar que son dos primicias. Las primicias de la iglesia y las primicias de la nación hebrea. Ahí donde dice 4:16, por la iglesia y hebrea. Estos son los 144,000 que van a resucitar a la mitad de los 7 años de tribulación. Sí. Ya hemos hablado de este grupo de gente, los 144,000 van a resucitar como primicia de la nación hebrea. Entonces, las primicias, exactamente ahí está bien, la primicia de la iglesia, los muertos en Cristo, la primicia de la nación hebrea son los 144,000. Entonces, por eso, exactamente va a ser después de la resurrección de Cristo, la resurrección de las primicias. La primicia de la iglesia al inicio de los 7 años de tribulación y la primicia de la nación hebrea a la mitad de los 7 años de tribulación. ¿Cuáles piedras? 4:16. Ahí pasa. Es un poco complicado, hermano, si yo le doy la razón a los que no entienden es como un juego de palabras. Por eso se confunden, porque el apóstol habla de la resurrección de Cristo como la primicia de las resurrecciones. Y en el 23 habla de la resurrección de las primicias. Es casi lo mismo, ¿verdad? Pero tiene un significado muy diferente. Sí, la resurrección de las primicias. Cristo, las primicias. Y luego los que son de Cristo. Eso siempre ha venido. Sí.
Y ahí está ya, hermano. Ándale, exactamente. Sí. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. Esa es la primera resurrección. Los que son de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice los que son de Cristo en su segunda venida? Porque en esa resurrección, hermanos, solamente van a resucitar los que murieron en Cristo. No va a haber resurrección de los que murieron antes de Cristo. No. ¿Por qué razón? Porque los que murieron antes de Cristo murieron fuera del tiempo de gracia. Es decir, el tiempo de gracia es de Cristo para acá. Y por eso solamente los muertos en Cristo, o sea, los que son de Cristo en su segunda venida, van a resucitar. Ahora sí, prudentes y insensatos. Todos van a resucitar. Y de esto, hermano, yo quiero dejar claro. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4. Cuando Cristo venga, después de que haya destruido las naciones, el ejército del mundo va a entrar al templo de Jerusalén, y ahí es donde el apóstol Juan nos da a entender lo que él vio en visión. ¿Qué va a suceder después cuando Cristo tome el trono de Jerusalén como rey? ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Bueno, yo creo que si ya esto ya está claro, vamos a entrar ahora en este estudio, para que no nos confundamos. Sí. Los que son de Cristo en su segunda venida. El apóstol dice, y vi tronos. ¿A dónde vio esos tronos? En Jerusalén, hermano. Porque el Señor viene aquí a Jerusalén, aquí a la tierra. Sí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. A ver, ¿quiénes serán esos que van a recibir facultad para juzgar con Cristo en el trono? Las primicias, los fieles. Amén. Amén. Esos son los que van a recibir facultad, quiere decir autoridad de Dios para juzgar con Cristo en el milenio.
y vi tronos allá en el templo de Jerusalén, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Estas personas, estos no son almas, estas personas ya vienen listas desde allá, desde el cielo, vienen con Cristo en su segunda venida y solamente vienen para sentarse en sus tronos, para reinar con Cristo 1000 años. Los que recibieron facultad de Dios, autoridad de Dios para juzgar con Cristo en el milenio. Pero luego dice el apóstol, y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es otro grupo que viene con Cristo también, pero de almas, no personas, almas. Los que van a pasar la gran tribulación, los que van a vencer en la gran tribulación, que no van a recibir el sello de la bestia, ni en su frente ni en sus manos. Ellos van a ir al cielo, sus almas, después que sean decapitados por el anticristo, van a ir al cielo sus almas. Y luego van a venir con Cristo también para resucitar, y esta va a ser la primera resurrección. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí. A ver, ¿cómo dice, hermano? El 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Los tronos de los fieles. Que reinarán con Cristo. En el milenio. Amén. Los tronos de los fieles que reinarán con Cristo en el milenio. Ellos ya vienen preparados con sus atavíos de reyes y de sacerdotes, solamente para sentarse en sus tronos, ya preparados. Pero los que se queden a pasar la gran tribulación, y los que hayan muerto antes de la gran tribulación también van a resucitar. Sí. Entonces aquí hay dos grupos: los fieles y las almas de los decapitados, es decir,
de los que pasaron la gran tribulación. Vienen con Cristo en su segunda venida. A ver si me explico, hermano. Los tronos de los fieles que reinarán con Cristo en el milenio. Número 2. Las almas de los que pasen la gran tribulación. Sí, las almas de los que pasen la gran tribulación. Ellos inciso A, resucitarán en la primera resurrección. Inciso B, entrarán al reino como invitados de honor. Sí. Esto es lo que va a pasar con los que se queden a pasar la gran tribulación y sean fieles. Ellos no van a entrar como la esposa del Cordero, sino como invitados de honor. Sí. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:9. ¿Cómo dice, hermanos? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Sí, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No entrarán como la esposa para reinar con Cristo, pero sí como invitados de honor a la cena. Y son bienaventurados, dice la palabra de Dios. Es una dicha, hermano, aun cuando seamos solamente invitados, que no reinemos con Cristo en el trono, pero que seamos invitados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Yo creo, hermanos, sinceramente que esta será la mayoría de la iglesia, la mayoría que entre al reino de los cielos, al reino milenial.
van a ser los invitados, van a ser más que los que entren a las bodas, es decir, a reinar con Cristo, porque estos van a ser como la comitiva, como la planilla mayor del reino con Cristo, pero los invitados a la boda van a ser más, mucho más. Eso dice la palabra de Dios. Y hay muchos textos que nos hablan de esto, hermanos. El Señor se refirió en algunas parábolas a este acto. La cena de las bodas del Cordero. A ver si alguien me encuentra ese texto, hermanos. En los evangelios, la cena de las bodas del Cordero. Es el capítulo 19:9. ¿Ande? Es el mismo Apocalipsis 19:9. No, es los evangelios. El Señor habló, dice que el reino de los cielos es como un hombre que hizo boda a su hijo, que hizo fiesta de boda a su hijo y mandó a invitar a la gente y no quisieron ir. El capítulo 19. Vamos a ver bien. Mateo 22:1. Mateo 22. Amén. Léelo, hermano. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en palabras diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos soldados. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas las que fueron convidadas no eran dignas. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas en cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadles de pies y manos y echad en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. La fiesta de boda que Dios tiene preparada para festejar la reunión de la esposa del Cordero en Jerusalén. Ahí
el Señor está hablando a los judíos. Así es. Los judíos fueron los invitados primero. Fueron los que primero el Señor invitó a esas bodas. Pero los judíos se envanecieron en sus riquezas. Uno se fue a su hacienda, otro se fue a preparar carros, a probar yuntas, arados. Es decir, la invitación la tuvieron en poco. Ellos dijeron, me resulta más ir a mi trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros también, hermanos, a veces menospreciamos la invitación de Dios y le ponemos más atención al trabajo material? Menospreciamos esa invitación gloriosa a entrar a la boda del Cordero. Cuando menos, hermanos, ya no como la esposa, cuando menos como invitados a las bodas. Pero tenemos que atender a esa invitación hoy, porque si menospreciamos, como decíamos al principio, ese amor de Dios, de invitarnos, de elegirnos, cuando se hacían bodas, todavía recuerdo, hermanos, el novio y la novia se ponían de acuerdo a quiénes vamos a invitar para la boda. De tu familia, de mi familia, a fulano y a fulano y a fulano. No a todos, porque eran muchísimos los familiares. Pero ellos elegían a quién y a quién, a los más cerca, a los más conocidos, a los más, los que ellos creían dignos de asistir a la boda. Sin embargo, el Señor dice que Él invitó a los judíos y los judíos lo quisieron. No le hicieron caso. Les interesó más el trabajo que la invitación a las bodas. Y entonces, ¿qué hizo el rey que se sintió defraudado por sus amistades? ¿Qué hizo, hermanos? Mandó a invitar a cualquiera que iba en camino, que viniera. Ya no vamos a elegir a personas distinguidas. Cualquiera, vayan y inviten a todos, buenos y malos, de tal manera que se llene la mesa de las bodas. Y así lo hicieron. Ahí entramos nosotros, hermanos, en esa invitación. Los judíos no lo quisieron, Dios nos invitó a nosotros. Gentiles, indignos. Pecadores. Los judíos ven a los gentiles, hermanos, como animales inmundos, incircuncisos. Pero Dios nos invitó a esas bodas. Amén. Y ahora estamos invitados, hermanos, y tenemos que prepararnos, no hacer caso omiso a esa amorosa invitación de Dios. Porque si menospreciamos el amor de Dios, no habrá, hermanos, misericordia cuando el Señor manifieste su ira sobre este mundo. Entonces, sí, Mateo 22, 14. Sí. Los puntos de 22. Los puntos. Sí, Las bodas del Cordero. a la boda del Cordero.
Apocalipsis dice, bienaventurados los que son invitados a la boda del Cordero. Así que, hermanos, estas almas que vienen con Cristo en su segunda venida van a resucitar. Y esto se le llama la primera resurrección, los que son de Cristo. Sí. La primera resurrección. A ver cómo dice. Los fieles en Cristo en milenio, las almas de los que hacen la gran tribulación. Resucitarán en la primera resurrección, entrarán al reino como invitados de honor. Sí. Esto es la primera resurrección. ¿Por qué la primera? La resurrección de las primicias no es la primera resurrección, porque estas dos resurrecciones son resurrecciones masivas, es decir, grandes, como la cosecha. La primicia no es la cosecha, aunque si quisiéramos decir si es una cosecha pero chiquita. La cosecha grande es cuando se recoge todo el grano que se sembró. Eso es la cosecha. Por eso Dios habla que van a ser dos resurrecciones masivas. Y la primera es en la segunda venida de Cristo. Ahí van a resucitar todos los que son de Cristo en su segunda venida. Y la segunda es después del milenio, en el juicio final, pero eso lo vamos a saber más después. Yo quisiera que quedara claro esto, hermano. Sí. El orden que Dios nos da en su santa palabra para el efecto de la resurrección. Eso está de bien. Ahora, los invitados a las bodas. Juan nos da una enseñanza clara de lo que será, hermanos, y está de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando. Sí, él dice, yo vi tronos listos, gloriosos, para los que recibieron facultad de juzgar con Cristo en el milenio, los fieles. Y también vi, dice, las almas de los que vinieron con Cristo o vendrán con Cristo para resucitar. Por eso Pablo dice, los que son de Cristo en su segunda venida. Ahí se va a efectuar la resurrección de los que son de Cristo. A ver si quedó claro, hermanos. Muy bien. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, hermanos, es tiempo. Estamos en clase y yo quisiera que estos estudios quedaran claros, porque hay tanta confusión en el mundo y en el mundo religioso, hermanos. Pero la Biblia es clara y nos deja, no nos deja confundidos, nos enseña la verdad de lo que va a ser en el futuro, lo que el Señor tiene preparado ya para su pueblo en el tiempo futuro. Si no hay preguntas, a ver, hermano. Según 1 Corintios 20:23,
ahí menciona el orden, la resurrección, y por lo que yo entiendo son tres. Cristo, las primicias, que son los fieles, y luego los que son de Cristo. O sea, toda persona que haya muerto y haya creído en Cristo. Nada más son tres. Es lo que yo entiendo según 1 Corintios 15:23. Está bien, ¿verdad? ¿Es lo correcto? Sí, hermano. Gracias a Dios que sí podemos comprender, podemos entender con claridad lo que la palabra de Dios dice. Pero si no nos acatamos al orden que Dios nos dejó en sus palabras, nos confundimos, hermano. Por eso hay tanta confusión en el mundo y en el mundo religioso, por supuesto. Así que hay que continuar, hermanos, esperando ese día glorioso de la segunda venida de Cristo o de su manifestación gloriosa, que es cuando venga a juzgar a su pueblo. Es lo que ya vimos, el tribunal de Cristo. Vamos a